Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos, como siempre, a este programa La Pica en Flandes. Este programa dirigido semanal al mundo cívico-militar, a la gran familia militar. Tiene en La Pica en Flandes su voz, su expresión, su medio de comunicación. Un programa decano, llevamos años con ustedes en antena, en internet. Estamos ahora emitiendo en una joven emisora que está en prácticamente toda España, Decisión Radio, pero también nos pueden seguir en mi canal YouTube, donde inmediatamente, una vez que lo grabamos, porque este es un programa que está enlatado, se graba el martes, se emite el miércoles a las 3 de la tarde en Informa Radio, pero ya desde el mismo martes pueden seguirnos. Estamos, la verdad es que muy contentos en La Pica en Flandes porque hemos percibido como realmente se nos oye y se nos oye cada vez más en toda España. Gracias, por supuesto, a nuestros oyentes que están compartiendo nuestros podcasts, nuestros vídeos. Y la verdad es que he tenido la suerte este fin de semana de estar en Asturias y hablar con varios de nuestros oyentes. Y la verdad es que nos siguen con una fidelidad, una lealtad, que la verdad es que a nosotros, como partícipes y promotores de este proyecto, nos llena de satisfacciones. De aquí queremos agradecerles a nuestros oyentes esa fidelidad, esa lealtad y ese seguimiento. Y además es que los comentarios son todos muy positivos de cómo tratamos los temas, con qué profundidad, con qué rigor. Somos una referencia, no es un peloteo, porque no nos vamos a echar flores, no necesitamos, ya nos conocemos todos, pero es el sentir y el compartir, digamos, este gran sentimiento, esa gran afinidad que sentimos hacia nuestros oyentes. Tenemos temas interesantísimos que abordar y bueno, antes de nada, voy a presentar la magnífica mesa que tenemos hoy de debate. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes una vez más. Tenemos con nosotros también al general don Juan Di Fuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos, Guillermo, gracias. Y también tenemos con nosotros a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, como digo, tenemos muchos temas que tratar. En esta primera parte vamos a tratar, dejamos las efemérides para la segunda parte porque, digamos, estamos muy concentrados en esta primera cuestión sobre el tema de la memoria histórica, la memoria democrática, todo este tema que de alguna forma nos está de alguna forma perturbando. Es muy importante desde La Pica en Flandes trasladar una idea, un mensaje, una alternativa a toda esta vorágine, este movimiento iconoclasta destructor de nuestra historia. Y para eso, digamos, tenemos a nuestros generales que nos van a hacer una exposición, yo creo que muy interesante al respecto, y ruego, por supuesto, máxima atención a la audiencia al respecto de lo que se va a firmar en este programa. Adelante, mi general Cifuentes, empiece, por favor, usted la exposición, por favor. Muchas gracias, Guillermo. De nuevo, buenas tardes. Has hablado de memoria democrática y, bueno, pues he tenido la oportunidad de participar y presidir este sábado pasado en la localidad de Comillas un verdadero acto de memoria democrática. La Asociación de Veteranos Paracaidistas de Cantabria promovió un homenaje al teniente paracaidista Antonio Ortiz de Zárate y Sánchez de Movellán con motivo del 65 aniversario de su fallecimiento en IFNI, ¿no? En la acción de Celata, acción heroica del teniente y su sección para socorrer al puesto de Celata. Bueno, esto es una memoria histórica pura y dura y he sido partícipe en primera persona y quería aquí reconocerlo y hablar un poco de lo que allí he vivido. Acompañado por las autoridades locales, la alcaldesa de Comillas, el comisario, el delegado de defensa, pues, y otras personalidades, y rodeado de multitud de veteranos paracaidistas procedentes de Asturias, de León, de Burgos, los propios de Cantabria, pues hemos realizado un acto extraordinario, iniciado con una misa y posteriormente con una formación y un homenaje con una corona de flores en la tumba del teniente Ortiz de Zárate. Nos acompañaron también paracaidistas de la Brigada Paracaidistas, tanto de la unidad de la que era de origen el teniente, la séptima compañía de la bandera Roger de Lauria, segunda de paracaidistas, como de la que luego posteriormente se creó, tercera bandera paracaidista y que asumió y acogió el nombre de Ortiz de Zárate entre sus pliegues. Bueno, la verdad es que fue un acto magnífico. Y no va a saber de esta guerra de IFNI, donde murió el teniente Ortiz de Zárate, nadie va a ver cientos de películas que relaten lo que pasó, ni ninguna ley que persiga restituir la memoria de los 300 españoles que murieron o desaparecieron en IFNI. Muy pocos lo recuerdan y menos lo saben. La guerra civil, entonces, no fue el último conflicto bélico en España. La última vez que el país se atrincheró fue en Siria y IFNI,
hoy Marruecos, en la desconocida y denominada así guerra olvidada. Hay que decir que fue silenciado también por el franquismo por motivos políticos, desde luego olvidado por la democracia. El conflicto ha intentado asomar la cabeza a través de sus veteranos, aquellos soldados que allí combatieron de todas las unidades, no solo paracaidistas, legionarios, soldados de reemplazo, pues crearon tal espíritu de unión, tal espíritu de camaradería, que crearon, de ahí se les surgieron asociaciones de veteranos que han continuado perdurando hasta nuestros días. De hecho, en este acto de comillas, tuvimos el gran honor de compartirlo con el que fuera operador radio del teniente Ortiz de Zarte, que está con la cabeza súper lúcida, Juan, si me está oyendo, y un fuerte abrazo con él, y nos estuvo contando de primera mano lo que allí ocurrió. O sea, esta es una gran suerte para la Brigada Paracaidista, una unidad tan joven que puede todavía disfrutar de los que la fundaron, como del resto de ciudadanos, ¿no?, y compatriotas que quieran saber lo que ha ocurrido. España combatió en Sidi Ifni entre noviembre del 57 y junio del 58. Estoy mirando unas notas que he tomado para no equivocarme. Esta guerra fue contra el Ejército de Liberación marroquí, que intentaba y fue por defender las plazas coloniales en el norte de África. Está más o menos establecido que fallecieron unos 200 españoles, 80 fueron dados por desaparecidos, casi 600 resultaron heridos. Este conflicto terminó con la salida, como todos sabemos, de España de Ifni el 31 de julio del 69 y ahí se acabó. Se acabó nuestra historia en Sidi Ifni. Hacía poco que había acabado el conflicto con el desastre anual del 21. Estamos hablando de 25 años de diferencia. Seguramente tanto la época de Franco, porque le convenía pues ese silencio, pero vamos, que actualmente la democracia, a pesar de los esfuerzos de los veteranos porque la reciba la ministra o el ministro correspondiente, pues no ha habido mucha suerte para poder explicarle lo que allí ocurrió y ser reconocidos como tal. Podríamos hablar de Ifni. Yo pues os propongo, si queréis, más adelante, pues hacer un monográfico más completo sobre la historia de lo que allí ocurrió y, bueno, pues seguir recordando la memoria de nuestros héroes, ¿no?, de estos fallecidos y desaparecidos. Estamos celebrando el 65 aniversario, homenajeando al teniente Ortiz de Zarte por el 65 aniversario de su muerte. O sea, es un conflicto que dentro de poco pues llegará a los 70 años o 75, que son números bastante redondos para hacer monográficos o hablar de ellos. Bueno, el teniente estaba destinado a la 7ª compañía de la 2ª bandera. Y el conflicto en Ifni empezó el 22 de noviembre del 57. La radio de Ayal El Fassi, líder del Istiklal, llamaba insistentemente a los habitantes de la zona a combatir, incitando a una sublevación general. Os lo cuento en plan película para que veáis y se podría hacer una película de esta historia. Desde Madrid no se quería una liberación de los puestos sitiados en el interior a costa de desguarnecer la capital sirí, pues aún permanecía en la memoria lo ocurrido en el desastre anual del 21. Por tanto, a falta de fuerzas suficientes, hubo que esperar la incorporación de refuerzos procedentes de la península y Canarias. Mientras tanto, llegó más noticias de la caída de 4 puestos de menores o de poca guarnición, que estaban situados en lugares poco defendibles, lo de Tabelcú, Jamilluch, Bifurná y Tamuchar. Nombres que nadie conoce, pero que para muchos españoles son muy importantes. A partir del día 23 de noviembre, las acciones bélicas se fueron extendiendo. Se pasó de sabotajes, asesinatos, pequeñas acciones aisladas, se pasó de ahí a un ataque general y coordinado y simultáneo incluso contra la capital, Sidi Ifni, donde fracasó gracias a la alerta de los que estaban custodiando la capital. Estaba defendido entonces por 3 compañías del tercer tabor de tiradores de Ifni, 2 compañías del grupo de policía indígena. Bueno, estos ataques de las bandas marroquíes sitiaron y cercaron a 9 posiciones: Tilewin, Tiuxá, Tenín, Damelú, Telata, El Alba del Mesqui, Tabelcút, Jamilluch, Bifurná y Tamuchá. Y en manos de esas bandas cayeron, por rendición o deserción, los 3 pequeños puestos de la policía indígena de Sidi Warsik, Sidi Boria y Uj. Bueno, como ya he mencionado, también hubo un intento de asaltar la capital, Sidi Ifni, que fue rechazado, pero allí falleció el primer caído paracaidista, José Torres Martínez, resultó muerto en ese ataque a la capital. El refuerzo al territorio se hizo a partir del día 23, llegó la primera bandera paracaidista, que fue Ifni, a reforzar a la segunda. Con ellos llegó el jefe de la agrupación, el teniente Coronel Crespo. También la 6ª bandera de la Legión,
que estaba recién incorporado a la IUN, se le ordenó que bajase rápidamente más al sur, a Sidini, por vía aérea, se alojó en el cuartel de tiradores. Había una compañía de infantería marina, 4 batallones de los regimientos de infantería de Fuerteventura, de Soria 9, Pavía 19, Cádiz 41, 2 compañías de ingenieros. Bueno, había otras fuerzas que también lucharon con esfuerzo en esta guerra olvidada. Podemos decir que se reforzó la capital con unos 1.600 hombres en pocos días. Bueno, hubo una serie de combates, sobre todo emboscadas como hemos dicho, cercos a guarniciones. Luego el general Mariano Gómez Zamayoa, que era el gobernador de África Occidental Española, intentó enviar columnas de socorro a estas guarniciones, y esas columnas pues, fueron a su vez emboscadas en su movimiento. Y ahí ocurre la acción de Ortiz de Zárate, que resumo rápidamente. Fue el mismo día 23 que se le da orden a la segunda bandera paracaidista de liberar el puesto de Telata y proporcionar apoyo sanitario. Se designa a la 7ª compañía, que a su vez encomienda la misión a la 3ª sección, formada por unos 56 hombres, y al mando del teniente Ortiz de Zárate, que antes de partir le dice a su capitán Sánchez Duque, con un gesto tranquilo y sereno, que mi capitán, llegaremos, entraré en Telata o en el cielo. Frase que ha quedado para la posteridad. Bueno, un gesto heroico del teniente, imaginarse una responsabilidad de mando tremenda del capitán y del jefe de esa bandera, sabiendo que cualquier desplazamiento fuera de la capital supondría ser emboscados o recibir fuego. O sea, una responsabilidad de mando que quizás algún día también podríamos comentar, ¿no? La responsabilidad del superior cuando da órdenes de riesgo o de peligro a los subordinados. El convoy era muy pequeño, un vehículo ligero, 2 camiones, una ambulancia con médico y sanitario. Avanzaron unos 25 kilómetros el día 23, pernoctaron, y el día siguiente en la progresión la sección fue atacada con fuego de armas automáticas y fusiles de 3 puntos distintos. El teniente Ortiz de Zárate ordenó ocupar por la fuerza la loma más inmediata y desde allí repeler la agresión. Ya en esta ocupación murieron el cabo primero José Civera y otros 2 paracaidistas, así como otros 3 resultaron heridos. La situación empezaba a ser crítica, así que 3 aviones Heinkel en vuelo rasante, quizás aquí merece recordar a nuestros compañeros del Ejército del Aire que tanto lucharon y se esforzaron por ayudarnos y abastecer a todas estas guarniciones, unos auténticos héroes también. En vuelo rasante ametrallaron las zonas desde donde hacían fuego los rebeldes. Así que los rebeldes se alejaron y pudieron los paracaidistas organizar un perímetro defensivo en esa zona. Hay que recordar que este convoy llevaba alimentos y munición para 24 horas, ¿no? Para un día, confiando en llegar rápidamente al puesto de Telata a rescatar a esta guarnición. De hecho, desde la loma donde estaban organizando esta posición se divisaba el puesto de Telata, así como otro puesto de la policía indígena, que también estaba sitiado. Bueno, la situación era bastante desesperada por la precaria posición defensiva. El teniente se movía de puesto en puesto, de día y de noche, dando ánimos a su gente, a sus paracaidistas, y así aguantaron hasta la madrugada del día 26, que la posición sufrió un ataque o un asalto que fue rechazado con dificultades. Y en ese asalto pues, falleció el teniente, así como el paracaidista Vicente Vilaplá, que ya había sido herido en unos días anteriormente y que a pesar de herido quiso participar en esta misión. Otro héroe de nuestra historia. El sargento Moncada Pujol tomó el mando y aguantó prácticamente casi una semana más. Aguantó comiendo chumberas y, bueno, racionando la comida que se les acabó, aguantando los ataques, hasta que, bueno, la madrugada del 2 de diciembre fueron rescatados por unidades del 4º Tabor del grupo de tiradores de INI. He tenido la suerte de compartir el último destino con el comandante Moncada, ya jubilado, y poder visitarle, poder verle. Falleció el año pasado, otro de nuestros héroes. Por esta acción se concedió la medalla militar individual al teniente Ortiz de Zárate, título póstumo, al sargento Moncada ya mencionado, y la medalla militar colectiva a la 3ª sección de la 7ª compañía de paracaidistas. Bueno, hay que reconocer pues, que el esfuerzo de toda esta gente joven en esta guerra con pocos medios, el heroísmo que demostraron y el poco reconocimiento que se ha tenido, no solamente por las instituciones y las autoridades, sino por la población en general, simplemente por desconocimiento de nuestra historia, ¿no? Así que
Yo creo que aquí los veteranos están haciendo una gran labor de reconocimiento, de recuperación de la memoria histórica, haciendo homenajes a las personas que nos precedieron, a los valientes soldados que nos precedieron de todos los tiempos. Así que, bueno, pues mi agradecimiento a los veteranos y quizás, pues, sin duda este es uno de los motivos por los que soy uno más de ellos y me uno a ellos. Bueno, y no solamente el reconocimiento a los héroes. O sea, puedo contar que ahora mismo muchas asociaciones de veteranos paracaidistas están empeñadas en la recogida de alimentos, en esta ayuda a Cáritas, en la operación Kilo bueno, para conseguir alimentos para los más necesitados y en ayuda a Cáritas y a Cáritas Castro. Este fin de semana los veteranos de la Unión Militar de Emergencias han efectuado unas jornadas de reforestación de árboles en una superficie que se quemó en un incendio en Valdemaqueda. Extraordinaria acción en la que participaron muchos veteranos de otras asociaciones, que fue una jornada de hermanamiento fantástica y una acción muy meritoria, ¿no? de reforestar lo que se quemó. Bueno, y tu misma asociación Millán Astray, Guillermo, de la que eres uno de sus importantes personajes, pues está llena de veteranos de la Legión, sin duda, y está luchando siempre por mantener la verdad y la razón del fundador de la Legión. Así que mi reconocimiento a los veteranos, mi petición siempre expresa de que se les favorezca, se les ayude, se les consiga recursos y para que ellos puedan realizar esta labor tan importante. Muchas gracias. Pues como siempre, mi general, muchísimas gracias por esa magnífica exposición sobre esas iniciativas al respecto de lo del SIDIFNI. Y Fernando Platón, levanta la mano. ¿Quiere hablar don Fernando? Nada, quería hacer simplemente un pequeño comentario y es que a ver, ¿qué he dicho mal? una película sobre los paracaidistas en Sidifni. ¿Cuál es? La película se llama Ahí va otro recluta, del año 1960, con José Luis Ozores, y que es más una comedia. Realmente la acción merecería un poco otro tipo de película, un poco más mejor y más seria. Pero sí que existe una, por lo menos, en donde aparecen esas cosas. Aparece. Sí, sí. Muchas gracias. Muy olvidada ya. Muchísimas gracias, don Fernando. Cedo la palabra rápidamente al teniente general Pérez Alemán, que quiere comentar cuestiones que tienen que ver con este tema. Bueno, el tema de los veteranos lo hemos hablado ya en el programa en alguna ocasión. El soldado tiene un alma especial y tiene unos valores que no cabe duda deben tener todos los ciudadanos, pero que en el soldado se incrementan, dada su complicada misión que tiene encomendada. Estamos viendo ahora en Ucrania lo que está pasando y no nos pilla tan lejos. Es decir, que la necesidad de una defensa y de una organización, una institución que se dedique a prepararse para realizar la actividad menos deseada de todo el mundo, hay que tener un alma especial y una moral de dedicación y de vocación muy especial. Nadie quiere la guerra, nadie quiere enfrentamientos de la categoría que estamos viendo o que hemos visto a lo largo de la historia. Pero lo que sí es cierto es que va consustancial con el ser humano. Entonces, hay que tener unos medios y sobre todo unos medios humanos capaces de sacrificarse a lo largo de su vida preparándose para hacer una cosa que no se desea hacer, pero hay que estar preparados por si hay que hacerlo. Y esa gran ventaja moral, pues parece ser que la autoridad política de los momentos que estamos viviendo en este mundo woke, pues les chirría un tanto. Están alejados de ese compromiso con la ciudadanía, con las soberanías nacionales, con el patriotismo. Son temas que parece que van en contra de la época en que vivimos, mientras que estamos demostrando que todavía estamos en la misma situación
que allá cuando se inventó la guerra, si es que se inventó alguna vez. Ante eso, los veteranos, que son, un veterano es un soldado con tiempos de servicio, es decir, que mantiene esas cualidades morales y esos valores que es necesario tener en toda sociedad. No solamente tenerla en sí, sino transmitirla. Y la labor, como ha contado el general Cifuentes, de los veteranos está muy poco reconocida y muy poco apoyada por las instituciones oficiales del Estado. Yo vuelvo a hacer un llamamiento que es una labor del recuerdo a los que dieron su vida, a los que se sacrificaron y, a su vez, con muestras fehacientes de la capacidad de apoyo, de ayuda, de solidaridad, mientras no haya que emplearlos en otros menesteres, pues que es un conjunto de ciudadanos de gran valía y a los que había que apoyar. Pero parece ser que, vuelvo a repetir, en los aires que corren en estos momentos, no parece muy, como dicen los jóvenes, muy guay apoyar esos movimientos y esas actitudes del soldado, también del soldado veterano. Yo he vivido de cerca también, como lo está viviendo ahora el general Cifuentes, la presidencia de los veteranos paracaidistas. He tenido contacto con veteranos, con asociaciones de otros cuerpos, de otras unidades, con la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, y ahí hay un cúmulo de miles de personas con un espíritu que sobresale, por desgracia, sobresale a la media de entrega al resto, no por sobresalir ni por eso, sino porque tiene un espíritu de sacrificio, y esto es cuestión del alma. Y como decía el alcalde de Zalamea, el alma es de Dios y no se la puede quitar nadie. Es decir, que hay que valorar mucho, hay que tener muy en cuenta, y la sociedad debía apoyar y fomentar ese espíritu de los veteranos que, alejados ya de su actividad de soldado normal, son capaces de seguirse sacrificando en apoyo al resto de sus conciudadanos. Así que adelante los veteranos, y a ver si alguien ya de una vez se entera que es un movimiento que hay que apoyar, pero con fuerza. Que hay ahí vamos, es una auténtica cantera de gente buena. Nada más. Muchas gracias, general. Magnífica la intervención también del teniente general. Han sido dos grandes intervenciones que han puesto en valor, sin duda, el papel de los veteranos, el valor potencial, el tema de la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, el tema de la guerra del Sini, tan olvidada por el franquismo y por la democracia. Aquí hay que poner los puntos sobre las íes y no nos van a dar prendas de reconocer esos errores que ha habido en distintos regímenes, porque ante todo somos independientes y ponemos la verdad sobre la mesa, tal y como la consideramos. Nos quedan 2 minutitos para el final de esta primera parte. ¿Quiere decir algo el teniente general? Adelante. Si me permite ser recordado una estrofa del himno de artillería, ahora que hay artilleros al mando en el ejército y se lo saben mejor que yo, que soy infante, pero recuerdo esta estrofa pequeña para que vean lo importante que es y que recoge este himno de artillería. España, que nos mira siempre amante, recuerda nuestra historia militar, que su nombre siempre suena más radiante a quien supo ponerla en el altar. Esto es una expresión en un himno de un arma de nuestro ejército que deja bien claro ese recuerdo, como ha hecho los veteranos paracaidistas ahora con el caso del teniente Ortiz de Zárate, aquellos héroes
por encima de todo, que dejaron su vida en defensa de España y defendiendo su integridad, su fortaleza, pues hay que tenerlo siempre presente porque es lo mejor que hay a la hora de recordar nuestra historia. Pues mejor colofón que este es imposible, ¿eh? Para esta primera parte de la Pica en Flandes. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo y desde luego invitamos a todos nuestros oyentes a que investiguen, a que de alguna forma recuperen esa memoria histórica de esos heroicos paracaidistas que supieron morir con honor en defensa de España. El general quiere decir algo. Nos quedan 30 segundos, mi general. Sí, que me ha recordado el general ahora, al mencionar a la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, decir que estuvieron presentes también en este homenaje y que sabemos que están compuestas por personal que perteneció a los tres ejércitos, tierra, mar y aire. O sea que fue una gran concurrencia y nos sentimos muy arropados. Dicho lo cual, ponemos fin a esta primera parte. Muchísimas gracias, mi general. Gracias.